presencia me postro de rodillas y con el mayor fervor de mi alma te pido y suplico que imprimas en mi corazón los vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, verdadero dolor de mis pecados y propósito firmísimo de enmendarme, mientras con gran afecto y dolor considero y contemplo mi alma delante de tu cruz, teniendo ante mis ojos aquello que dice el profeta David: me han taladrado las manos y mis pies, y han podido contar todos mis huesos. Pídase la gracia que se desea alcanzar en este primer día del Triduo en honor a la Santa Veracruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Oh Padre misericordioso, que has querido que tu Hijo sufriese por nosotros el suplicio de la cruz, para así librarnos del poder del enemigo, concédenos llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, este año la situación actual de pandemia nos ha hecho buscar otras alternativas, porque no podíamos dejar de celebrar el Triduo a la Santa Veracruz. Durante estos 3 días os invitamos a que, a través de las diversas redes sociales, podáis participar de este Triduo y hacerlo a través de la mirada y de la escucha. Miremos al estandarte de nuestra salvación y tengamos presente a todos los que han fallecido en estos días o bien están atravesando momentos de dificultad, fruto del coronavirus. Abracemos la cruz de Cristo. En ella encontraremos la fuerza necesaria para caminar en estos momentos. Queridos hermanos de la Cofradía de la Santa Veracruz y queridos devotos de esta venerable advocación, como se nos decía en la monición de entrada, este año es un año diferente, es un año peculiar, donde esta pandemia que a muchos os está posiblemente golpeando en vuestras familiares, incluso en alguno de vosotros, en personas conocidas, hemos tenido que innovar para poder seguir haciendo este triduo en honor de la Santa Veracruz, en honor de ese estandarte de la salvación, como se nos ha dicho en la monición de entrada. Fijaros que el obispo auxiliar de Valladolid, a los sacerdotes, en la reunión de arciprestes, de obispos y de vicarios en Villagarcía de Campos, nos decía que teníamos que ser creativos en estos momentos de dificultad que ahora nos toca vivir. Y precisamente eso es lo que queremos hacer, ser creativos. Y si bien no podemos estar físicamente en la iglesia conventual de San Pablo, bien contemplando ese lignum crucis que procesiona por nuestras calles cargado
por los hermanos de la Veracruz, por muchos de vosotros que seguramente estaríais aquí en la iglesia de San Pablo, en la iglesia conventual. Lo hagamos de una forma diferente, de una forma nueva, nos unamos espiritualmente, pero de una forma verdadera, de una forma real, porque para poder hacer las cosas de Dios no es necesario el estar físicamente, sino también desde ahora, desde nuestras casas, desde lo profundo de tu habitación, desde lo escondido de ese rincón de vuestras casas, donde seguro que estáis viendo o estáis escuchando esta reflexión, allí podéis contemplar y podéis hacer y estáis haciendo este triduo en honor de la Santa Vera Cruz, de ese Lignum Crucis. Fijaros que en la tarde del Viernes Santo, en los oficios de la Pasión, una vez que ya a la hora nona, a las 3 de la tarde, una vez que el Señor ha muerto, la Iglesia se reúne para celebrar la pasión del Señor. Una vez leída la pasión, una vez proclamado ese texto tan precioso de la pasión según el evangelista San Juan, el sacerdote, en esa segunda parte de la celebración, por 3 veces levanta la cruz tapada con una tela y la va destapando cada una de esas 3 veces y dice: mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Fijaros que esto es precisamente lo que yo os invito a que hagamos durante este triduo. A mí ahora no me estáis viendo porque he pensado que lo mejor era no ver a aquella persona a quien dirige las palabras, a quien os intenta iluminar en este momento de reflexión, en este momento de lo que sería en la Eucaristía la homilía, sino que precisamente miremos verdaderamente a la cruz, como aquellos que la miraron, aquellos que miraron aquella cruz que donde estuvo clavado la salvación del mundo, aquella Veracruz, esa Veracruz que todos los años contemplamos procesionar de una forma solemne sobre los hombros de vosotros, de los cofrades, en la noche del Jueves Santo, o bien que siempre está en esa capilla de la nave de la epístola, como bien conocéis y como seguramente en muchos momentos de oración vosotros os habéis acercado para rezar, para presentarle todos vuestros deseos, todas vuestras intenciones. Y precisamente eso es lo que yo os invito a que hagáis durante este triduo. Pero cuando yo reflexionaba sobre qué hablar o qué intentar ayudaros a celebrar este triduo, lo primero que pensaba, y además precisamente pues en este momento de la cual nosotros estamos en nuestras casas confinados, guardando pues eso que nos han recomendado de estar en casa para que así evitemos contagiarnos los unos a los otros. Precisamente, más que nunca, hoy nosotros tenemos que aprender a educar la mirada y la escucha. Fijaros que la religión cristiana, nuestra religión, es una religión ante todo de la mirada y de la escucha. No es una religión tanto de aprenderse cosas, sino es una religión de mirar, de admirar, de contemplar y de escuchar lo que el Señor nos dice aquí y ahora en cada uno de los momentos de nuestra historia. Por eso, cuando nosotros contemplamos este Lignum Crucis que estáis ahora mismo contemplando, este Lignum Crucis que está ahora no colocado sobre sus andas y no colocado sobre el altar de la iglesia conventual, sino en su retablo, como podéis comprobar. Precisamente este Lignum Crucis es aquel a quien nosotros miramos. Pero yo os invito a que os preguntéis en vuestra casa, ¿cómo miramos a este Lignum Crucis? ¿Cómo lo estamos contemplando?
Fijaros que esto es algo que nosotros nos tenemos que preguntar ahora, sobre todo a la luz de lo que muchos a lo largo del mismo momento en el cual el Señor estaba crucificado y después esa cruz quedó en el Monte Calvario sin nada, simplemente con sangre, con los agujeros de la cruz, hasta que después pues fue retirada, como bien sabemos. ¿Cómo la miramos? Bien sabemos que en el siglo I era algo común el que los malhechores que hubiesen cometido un delito grave, el castigo normal que tenían, si era extremadamente grave, era la crucifixión. Lo que ahora nosotros pues sabemos que si alguien comete un delito es llevado a la cárcel, es metido en ese lugar de reclusión para que allí pues poco a poco a lo largo del tiempo se pueda reconvertir y después de reinsertarse en la sociedad. En la cultura romana y también en este caso en los judíos, pues era algo común, eran crucificados. Era una muerte realmente dura, una muerte ignominiosa. Era realmente no solamente desde el punto de vista físico algo terrible, el hecho de que te clavasen los pies y las manos, de que posiblemente si no murieses ahogado por tu propia sangre, como le ocurrió al Señor, si no morías al final, como bien nos relatan los relatos evangélicos, hacían que muriesen, partiéndole las piernas o atravesándole esa lanza en el costado. Una muerte sin duda terrible. Pero muchos, cuando contemplaban esa cruz, pues seguramente lo contemplaban desde la normalidad, como algo normal, se acostumbraban a contemplar esa cruz, porque dirían uno más, porque sería algo normal, un malhechor más que era crucificado fuera de las murallas de Jerusalén, que significaba sacarle de su propio pueblo, expulsarle de esa comunión, de formar parte de esa comunidad, pero en definitiva estaban acostumbrados a ver uno más entre tantos. Y fijaros que eso también nos puede pasar también a nosotros cuando estamos realizando este triduo. Y por eso yo os invito a que reflexionéis en este primer momento si nosotros cuando miramos a la cruz nos hemos acostumbrado a mirar la cruz como algo más, como les pasaba a aquellos en el siglo I. Contemplamos la cruz con normalidad, contemplamos la cruz simplemente desde un punto de vista externo, es decir, nos hemos acostumbrado a contemplar y a mirar la cruz sin entrar y sin dejarnos admirar, sin dejarnos o sin comprender en lo profundo de nuestro corazón, revolvernos las entrañas de lo que verdaderamente significa la cruz de Cristo. Pero en un segundo lugar, también tenemos que pensar en aquellos que miraban la cruz de Cristo, que miraron a aquellos que eran crucificados y que les miraban con odio. Dirían seguramente, algo han hecho. Si están ahí crucificados, por algo sería. Fijaros que a día de hoy, esto que a nosotros nos puede parecer algo absolutamente descabellado, desgraciadamente en nuestra sociedad también se da, y seguro que no se da entre ninguno de nosotros, porque ninguno de los cofrades y ninguno de los devotos de esta advocación de la Vera Cruz se puede permitir es precisamente pensar y defender esta idea de que la cruz de Cristo nos separe, de que este lignum crucis, de este leño de la cruz que ahora mismo estáis contemplando, sea el signo de la división, sea el signo del desprecio, sea el signo de algo que signifique la separación, sea un signo que haya que
arrancar y de desaparecer de nuestra sociedad. Esto que estoy diciendo, podríamos pensar que es algo que solamente es de algunos, que solamente lo piensan algunos que no son cristianos, pero fijaros que en la mentalidad de muchos cristianos se ha metido esta misma idea, que la cruz de Cristo es algo que hay que ocultar, que la cruz, que esa cruz que nosotros ahora y vosotros estáis contemplando, es algo que hay que ocultar porque puede ofender a otro. Eso es lo que nosotros pensamos. Eso es tal vez seguro lo que algunos de nosotros habremos escuchado en alguna ocasión. Y por eso este tríodo me parece que es un momento precioso y un momento de gracia, y en especial en este momento que está viviendo de crisis, en este momento excepcional que estamos viviendo toda nuestra sociedad española, toda la sociedad europea, todo el mundo, confinados en nuestras casas, para precisamente meditar cómo miramos nosotros a la cruz de Cristo. ¿Nos hemos acostumbrado a ella? ¿O bien cuando contemplamos cuando escuchamos a alguien decir que esa cruz hay que retirarla porque esa cruz separa, porque esa cruz colgada en un despacho o colgado en un aula es algo que puede ofender a los demás? Nos quedamos inmóviles, nos quedamos sin decir absolutamente nada. Realmente, un cofrade de la Vera Cruz, un devoto del Lignum Crucis, no se puede permitir quedarse como si nada, sino tiene que ayudar a los otros a descubrir cuál es ese misterio de la cruz, cuál es ese misterio que en un himno que rezamos todos los que rezamos la liturgia de las horas, la oración oficial de la Iglesia, el Viernes Santo por la mañana en el oficio de laudes, proclamamos de la cruz de Cristo diciendo: oh cruz, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Dulces clavos, dulce árbol, dulces clavos, dulce árbol donde la vida empieza. En esta primera estrofa queda resumida perfectamente en qué consiste y qué es este leño de la cruz que vosotros estáis contemplando y estamos contemplando ahora mismo a través de las diversas redes sociales. Ese dulce árbol donde la vida empieza, ese dulce árbol al cual nosotros nunca nos tenemos que acostumbrar a mirarlo, siempre lo tenemos que contemplar con mirada renovada, con una mirada como seguro contemplaron María, contemplaron Juan, contemplaron aquellas discípulas que fueron las únicas fieles al Señor, y aquellos que retiraron la cruz y que posteriormente, como bien sabemos, pues fue recogida y fue descubierta por Santa Elena. Pues que no nos acostumbremos a contemplar la cruz de Cristo de una forma acostumbrista, sino que en lo profundo de nuestro corazón nazca ese deseo de adentrarnos en este misterio de la vera cruz, en este misterio del lignum crucis, de ese leño de la cruz que nos muestra la salvación, que nos muestra donde la vida empieza, donde nuestra vida verdaderamente empieza. Por eso yo os invito a que hagáis en vosotros, en vuestra vida, lo que el mismo Señor nos pide y nos dice en el Evangelio: el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Es decir, el Señor quiere que abracéis la cruz, que abracemos la cruz. Por eso en este momento de dificultad, donde tenemos enfermos, contagiados por el coronavirus,
os invito a que oremos por ellos, para que ellos, desde los hospitales, desde sus casas, sepan abrazar a esta cruz de Cristo, se sepan abrazar como el mismo Cristo abrazó la cruz, porque esa misma cruz sigue existiendo en el día de hoy. Esa cruz que nosotros ahora contemplamos, que tiene en esa parte central ese verdadero leño de la cruz, es la misma donde estuvo clavada la salvación de los mundos. Pues al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza, a quien la cruz devuelve la esperanza, demos honor y gloria. Amén. Pedimos por la eficacia salvífica de la cruz de Cristo. El Señor conceda la paz y la reconciliación entre todos los hombres de buena voluntad. Oremos al Señor. También pedimos para que por la cruz salvadora el Padre sostenga a los enfermos, dé fortaleza y aliento a los oprimidos y conforte a cuantos comparten la pasión de Cristo. Oremos al Señor. Y finalmente pedimos por la cruz redentora, para que robustezca a cuantos predican el Evangelio en tierras lejanas y con los sectores más alejados de la Iglesia. Oremos al Señor. Para que, por la fuerza de la cruz del Señor, el Padre otorgue a cuantos con ella hemos sido marcados con el espíritu de fortaleza y paciencia, de paz y de amor. Oremos al Señor. Para que, por la fuerza de la cruz de Cristo, el Señor dé salud a los enfermos por el COVID-19, fortaleza a todo el personal sanitario y descanso eterno a todos los difuntos. Oremos al Señor. Queridos cofrades de la Cofradía de la Santa Veracruz y devotos de esta advocación tan arraigada en nuestra Iglesia de San Pablo, en estas circunstancias especiales me uno a vosotros, a vuestros hogares, a vuestros enfermos, a todos los que por distintas razones no podéis salir de casa y más en esta situación que estamos viviendo. Por eso, de corazón, doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, que así sea.